Y hablamos de un tema muy interesante, las auditorías que están en la palestra pública y que han generado todo tipo de críticas y todo tipo de opiniones de juristas. Pero hoy vamos a conversar con Luis Meléndez, él es auditor forense y tiene muy bien por qué saberlo, porque recuerden ustedes todo este escándalo que se generó en el año 2010 tras las auditorías realizadas al Fondo de Inversión Social por López Consultorías y que tenían como auditor senior al señor Luis Meléndez, así que le agradecemos estar aquí con nosotros porque definitivamente este es el tema del momento. Y yo primero le quiero consultar, hay ahorita muchas críticas de los juristas que dicen, es que cuando se realiza una auditoría por la parte privada ya no tiene validez. ¿Cuál es la diferencia entre hacerla por la Contraloría o por la parte privada? Gracias. Buenos días a los oyentes. Gracias por la invitación. La diferencia de la auditoría consiste en que la ley orgánica de la Contraloría General de la República, a través de la ley 32 de 1984, establece que la Contraloría General de la República es el único ente fiscalizador y responsable de hacer la auditoría al sector gubernamental. Dicho esto, significa que si una auditoría externa o independiente la realiza, no tiene validez. O sea, de partida no tiene validez. No tiene validez. Pero esto serviría entonces ¿para qué? Para desestimar una investigación, para que alguien se lave las manitos. ¿Cómo podríamos asumir esto si se sabe y ya está establecido por Constitución que debe ser la Contraloría? Correcto. De aceptar el servicio de una auditoría externa, se está exponiendo prácticamente a lavarse las manos, porque a sabiendas de que no tiene validez y estoy aceptando el servicio de una auditoría privada, al final se cae el proceso porque no son idóneos para realizar el trabajo de acuerdo a la Constitución y a la norma de la ley orgánica de la Contraloría. Pero ¿quién sería el responsable de todo esto? Ahí hay muchos análisis y investigaciones que realizar. Primero, cómo se adjudicó esa contratación pública, quién la refrendó, quién la autorizó. No fue por sí sola. Entonces hay un aspecto que hay que ver, la génesis de esa contratación pública, cómo se dio incumpliendo con la ley orgánica de la Contraloría. Parece que la historia se repite en espiral definitivamente y hoy las discusiones no distan mucho de las del 2010 cuando surge este escándalo de las auditorías del FIS y yo le pregunto ¿en qué quedaron entonces esas auditorías privadas? Bien, la auditoría del FIS que realizó López Consultores guardaban contundentemente todos los hallazgos y las evidencias probatorias de manejos de efectivo de préstamos no reembolsables donde se vieron dibujados cada uno de los diputados, pero la Corte Suprema de Justicia, en jurisprudencia, la ley del 3 de julio de 2014, estableció que si la Contraloría no avalaba o firmaba o emitía los informes, quedaban sin validez. Fue entonces que la licenciada Margot Fuentes, que era asistente de la licenciada Bianchini, tomó los informes de López Consultores y se dirigió al FIS y con la información de López Consultores le dieron validez a estos informes porque las investigaciones se hicieron en un sistema, se puede decir, paralelo y evidenciaron que los hallazgos de la auditoría de López Consultores eran totalmente contundentes y ciertas y se pasaron y se presentaron entonces a la Corte Suprema de Justicia, que dicho sea de paso, existen expedientes abiertos de ciertos diputados. Entonces, ¿podría pues repetirse esta misma situación? Si se ha invalidado una por la vía privada, ¿puede pasar entonces en esta ocasión también? Correcto. Hoy día hay 6 auditores en la Asamblea Legislativa realizando la auditoría por instrucción del Contralor Federico Humbert. El mismo maniquí con diferente ropa. ¿Por qué? Porque están haciendo una auditoría a los diputados sobre el tema de las donaciones y los manejos internamente, y no son 2 reales. ¿Dónde va a quedar eso? Prácticamente primo hermano de la consultora López. El mismo maniquí con diferente ropa, donde hay evidencia contundentemente de malos manejos de fondos, pero ahora lo está haciendo la Contraloría y espera al público. Es que la ciudadanía de Panamá está esperando con ansias resultado de la auditoría de la Contraloría y el pueblo se siente con un cuello ortopédico y una camisa de fuerza donde no ve resultados.
Mucho ruido y pocas nueces. Ahora, también llama la atención que hay celeridad por algunos lados, por ejemplo, estas 5 obras de Odebrecht, que se levantan en 2 meses estos informes de auditorías con semejante consultoría. ¿Esto es posible trabajar así, tan rápido y levantar, y entonces por otra parte no tenemos mayor resultado en la Asamblea? Gracias. En cuanto a este punto, la Procuradora emitió este tipo de declaraciones en una entrevista con un canal local y certificó que en 5 obras de Odebrecht que la Contraloría entregó habían sido realizadas por auditoría externa o privada, pero había sido firmado los informes por auditores de la Contraloría. O sea, mantiene la idoneidad porque lo firmaron los auditores de la Contraloría, pero en el fondo se hizo con auditoría privada. Entonces, nosotros tenemos que pensar ya en Panamá de una manera más amplia y objetiva para ver resultados. Hoy en día, el auditor privado tiene nuevas funciones en la Unión Europea. La Unión Europea estableció que la auditoría privada y la auditoría gubernamental trabajan paralelamente para poder tener los resultados, porque una auditoría de 5 megaproyectos en 2 meses no se llama engaño, porque hay muchas aristas que revisar. Ver el tema de los impuestos, el tema de sobreprecio y sobrecosto, que un tema de sobrecosto no es lo mismo que un tema de un caso penal. Porque eso da pie a que la oposición hable de apreciaciones subjetivas casualmente sobre costos. Dicen que no se contempla el valor del dinero a través de los intereses. O sea, esto ha dado pie a una serie de críticas. ¿Qué opinión le merece a usted? Claro, el auditor de la Contraloría, su idoneidad crece en la Contraloría bajo el principio de la carrera administrativa. Y los informes de la Contraloría tienen como una maqueta, con el respeto que se merecen los colegas, porque hay buenos auditores de la Contraloría. Ellos practican 3 tipos de auditoría: la auditoría financiera, la auditoría operativa y la auditoría especial. En cambio, el auditor privado se enfoca más bien a la auditoría financiera, donde en la empresa privada él revisa los estados financieros. Hay bastante diferencia entre una auditoría privada y una auditoría gubernamental. La gubernamental es más profunda, porque en el tema de que tiene que el auditor de la Contraloría revisar la auditoría en cada institución, se enfoca en el estado financiero y básicamente lo especial con el presupuesto y otras aristas. Así que unir estos 2 mares en una sola tierra no es problema, solamente modificar la ley. Ejemplo, si vamos a hacer una auditoría sobre un caso de sobrevuelo de aviones, que cuántos vuelos hizo, ¿cómo un auditor va a hacer un informe si no sabe cuántos tanques de gasolina usa un avión, la marca del avión, la distancia que toma? Sería irresponsable hacer un informe de auditoría si no tengo la mínima idea de una mecánica o hacer análisis. La auditoría forense es una ciencia moderna, aparte de la auditoría tradicional, donde se conjuga y se reúnen varios técnicos profesionales idóneos para hacer una auditoría. Si vamos a hacer una auditoría de carretera, hay que buscar un arquitecto, un constructor que nos diga cuánto es el volumen, la masa de una mezcla de cemento, cuánto se gastó en el cemento, en la arena, para tener el precio y valor actual y dar con certeza el dictamen final de una auditoría, para que no sea descalificada y no se caiga. Pero una auditoría que se haga sin la intervención de idóneo en cada materia es una auditoría vacía. Le traduzco entonces que hay que mejorar las disposiciones legales. ¿Nos hemos quedado un poco obsoletos por esa parte? Nos hemos quedado obsoletos, y viendo el ejemplo de la Unión Europea, la Contraloría, primero, el contador ha dicho que tiene personal suficiente. Yo adverso esa respuesta porque no se da abasto con la cantidad de casos de corrupciones que hay en el país y no hay la cantidad de auditores para atender esos casos. Y una auditoría no se hace en 24 horas. Una auditoría se tiene que hacer a conciencia. ¿Y por qué participa un auditor externo como perito y no puede participar en la elaboración de un informe del sector gubernamental? El auditor de la Contraloría y el auditor externo, ambos son idóneos, ambos pasaron por la Universidad de Panamá o cualquier universidad privada y tienen los mismos conocimientos que establecen las normas internacionales de auditoría, la NIA, o la norma internacional de contabilidad. La contabilidad y la matemática de la contabilidad es un lenguaje universal. Lo único que cambia son las formas y el fondo de las cosas. Pero para que el país avance,
debemos tratar de mejorar la disposición legal y que la auditoría privada se conjugue paralelamente con la Contraloría como un soporte. Sería hasta más sano incluso. Más sano. Don Luis Meléndez, le agradezco estar aquí haciendo esas recomendaciones y vertiendo estas declaraciones del tema del momento, señores. 5 megaproyectos y en 2 meses estaban los resultados. Esto ha generado todo tipo de críticas, pero vamos a darle seguimiento al tema.